Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos llamado Unix-like y programación en español. Mi nombre es Adonai Saucedo. Pueden contactarme en el correo que aparece en esta diapositiva o bien podemos estar en contacto a través de los comentarios en la parte inferior de este video. ¿Por qué esta serie de videos? ¿Para qué? ¿Para quién? Bueno, estamos pensando que esta serie de videos vaya dirigido a aquellas personas que sean entusiastas, a aquellos curiosos, todos los que quieran aprender algo un poquito diferente sobre el mundo de Unix, los sistemas similares a Unix, algo de programación orientada a objetos, etc. Todo esto sin la limitación del idioma, ya que regularmente los textos para aprender este tipo de cuestiones los encontramos en inglés, o la mayor parte de la información la encontramos en inglés. La idea es cubrir estos temas que estamos poniendo en esta diapositiva: sistemas operativos y una brevísima historia de Unix, de lo cual se tratará el presente video. Y en siguientes videos veremos cómo instalar Linux en una PC, algunos comandos básicos de Unix, cuestiones básicas de administración y de programación en Shell. Esto ya sabremos qué es en su momento para aquellos que todavía no están familiarizados con estos términos. También queremos cubrir algo sobre programación orientada a objetos, sobre todo trabajando con Java, un poco PHP, y posteriormente, ahora sí que dependiendo de sus comentarios y la demanda que haya al respecto, podemos platicar también un poquito sobre programación en JavaScript, JavaScript del lado del servidor, algo sobre iOS, algo sobre criptografía, sobre Android. No lo sé, ustedes propongan qué les gustaría que viéramos más adelante en estas series de videos. Entrando en materia, ¿qué es un sistema operativo? Bueno, el sistema operativo es un conjunto de programas que administran los recursos de hardware de una computadora. La gran mayoría supongo que estamos familiarizados con el concepto de hardware, que es toda aquella parte física de un dispositivo, de una computadora, lo que es la pantalla, el teclado, toda la parte interna, las tarjetas, los circuitos integrados y demás cuestiones que son físicas. Sin embargo, todas estas partes por sí solas pues no saben cómo trabajar, se necesita de algo que las guíe. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en mi teléfono celular yo toco una parte de la pantalla? El sistema operativo es el que le dice al hardware de mi celular qué es lo que acabo de hacer en la pantalla y cómo debe de responder. También el sistema operativo se encarga de proveer los servicios para los programas de esta computadora. ¿A qué me refiero con servicios? Bueno, servicios como la conexión a internet, por ejemplo, puede ser el teclado, estar al pendiente de que yo presione o no una tecla en mi computadora, como lo mencioné hace un momento, la pantalla táctil en los teléfonos celulares, etc. Hablando también de servicios, se encuentra el acceso a memoria, el acceso a dispositivos de almacenamiento, donde nosotros guardamos los archivos, desde donde los leemos o desde donde cargamos propiamente el sistema operativo. Algunos sistemas operativos de los más utilizados hoy en día son iOS, no necesariamente tiene que ser la versión 7, ¿verdad? Android, OS X, Linux, y bueno, hay otros muy similares, muy parecidos. Todos ellos descienden de Unix, o al menos son muy parecidos a Unix. De ahí que los llamaremos Unix-like. Unix-like significa similares al sistema operativo Unix. Hablando un poco sobre la historia de Unix, vamos a mostrarlo dentro de una pequeña línea de tiempo. Allá entre los años de 1969 a 1970, Kenneth Thompson y Dennis Ritchie trabajaban en los laboratorios Bell de AT&T. Ellos se encargaron de desarrollar un sistema operativo al que llamaron Unix para una computadora que se llamó la máquina PDP-7. Entre 1970 y 1972, Dennis Ritchie estuvo trabajando en desarrollar un lenguaje de programación, el cual se llamó C.
El lenguaje C es de suma importancia en la computación tanto de aquel entonces como en la era moderna. El lenguaje C es el lenguaje en el que están programados todos los sistemas Unix, Linux, llámese Solaris, OS X, Android, y también el sistema Windows está programado en C, por lo que podemos decir que Dennis Ritchie de alguna forma ha sido como el padre de la computación moderna. Entre los años de 1972 y 1973, Unix se traduce al lenguaje C. Esta traducción permite que Unix esté presente en cualquier computadora creada después de esta fecha. Como resultado de la colaboración entre los laboratorios Bell y la comunidad académica, particularmente de la Universidad de Berkeley, se escribe Berkeley con K y con Y, se libera, es decir, se da a conocer la edición 7 de Unix. Esta versión se consideraría como el padre de todos los sistemas Unix. La comunidad académica, como les mencionaba, liderada por Berkeley, desarrolla una variación de Unix que se llamó BSD, por sus siglas en inglés, Distribución de Software Berkeley. Y AT&T continuó desarrollando Unix bajo los nombres de System 3 y System 5. Pero a finales de los años 80, principios de los 90, hubo un conflicto entre Berkeley y AT&T, a pesar de que cada uno utilizaba herramientas del otro, refiriéndome a cada una de las variantes de Unix que había en aquel entonces. Era más común que AT&T utilizara herramientas de BSD que al contrario. La mayoría de los comerciantes de hardware integraba el sistema System 5, aquel de AT&T, y la rama de BSD resultó ser más utilizada para investigación y para desarrollo para hardware de PCs y sobre todo para servidores. De hecho, hoy en día la mayoría de los servidores web que estamos utilizando, aquellos servidores donde alojamos las páginas web y los servicios de web, utilizan algún derivado de BSD. Regresando un poco en el tiempo, en 1984, Richard Stallman de la Free Software Foundation, es decir, Fundación de Software Libre, inicia el proyecto GNU con la intención de crear una versión libre de Unix. Aquí voy a hacer un paréntesis. La palabra free en inglés significa gratis y a la vez significa libre. Hablando de software, generalmente free lo consideramos como libre, es decir, que tenemos acceso al código para que nosotros podamos, si sabemos programar en el lenguaje en el que fue creado el sistema operativo o el programa en cuestión, nosotros podamos mejorarlo, podamos adaptarlo o simplemente conocer cómo está hecho. Para 1990, la Free Software Foundation había logrado ya crear un compilador de lenguaje C, un editor de texto que se llama Emacs, es muy utilizado por aquellos entusiastas y programadores en el sistema Unix, así como un buen set de herramientas fundamentales para un sistema operativo. Bueno, herramientas como pues, la línea de comandos, herramientas que permiten trabajar con archivos, algunas de ellas las vamos a ver un poco más adelante en algún otro video. Sin embargo, la Free Software Foundation tenía algunos problemas para crear lo que sería un núcleo. El núcleo del sistema operativo, que es aquello que en realidad se comunica con los servicios que les platicaba hace un rato, los servicios de acceso a la memoria, de acceso al disco, acceso a diferentes dispositivos, etc. Estos núcleos se llaman, o tradicionalmente pues, los vamos a mencionar como kernel. En el año de 1991, Linus Torvalds empieza a desarrollar un kernel, es decir, este núcleo que hacía falta para el sistema operativo,
y decidió llamarlo Linux. Este kernel podía combinarse con lo que ya existía de la Free Software Foundation, se podía combinar con algunos componentes de BSD y con un software que se desarrolló en el Tecnológico de Massachusetts que se llama X-Windows. X-Windows es aquel que le da el poder de mostrar componentes gráficos, es decir, de ver el sistema operativo como seguramente ustedes lo están viendo en una ventana, dentro de esa ventana abrir un navegador, etc. Otro pequeño paréntesis para aquellos que puedan preguntar qué significa GNU. Bueno, esto es un acrónimo recursivo. ¿Por qué recursivo? Bueno, GNU significa GNU Not Unix, es decir, no es Unix. Los sistemas operativos Unix-like no se derivan propiamente de Unix, sin embargo sus interfaces son intencionadamente como Unix. Un comando que tú tecleas en Unix va a funcionar de la misma forma en un sistema Unix que en un sistema Unix-like o similar a Unix. Comparten Unix y los sistemas operativos Unix-like los mismos comandos, o al menos la gran mayoría, las mismas estructuras de información y también las mismas estructuras de seguridad. Y es por eso que los sistemas Unix y Unix-like son los preferidos para utilizar como servidores, sobre todo aquellos que tienen visibilidad desde o hacia Internet. ¿De qué mecanismos de seguridad estamos hablando? Bueno, cada archivo que nosotros tengamos en nuestro sistema va a tener tres tipos de permiso: el permiso de lectura, de escritura y de ejecución. Los vamos a abreviar con las letras R, W, X. Estos permisos se aplican a nivel de usuarios y a nivel de grupos de usuario. Es decir, si yo soy el usuario addon y pertenezco al grupo familia, yo puedo establecer un permiso de lectura, de escritura y de ejecución, tanto para mí como el propietario del archivo, para aquellas personas que formen parte del grupo de usuarios familia y también para todas aquellas personas o todos aquellos usuarios que no forman parte del grupo familia o de algún otro grupo en el que pueda estar yo como el usuario addon. Estos permisos aplican a nivel de archivos o también se pueden aplicar a nivel de directorios o carpetas. Y bueno, aquí es donde reside la gran parte de la seguridad de los sistemas Unix. Hablando un poquito de este sistema operativo de las ventanitas, aquel que podemos considerar como el más comercial, ¿por qué requiere de un antivirus? Bueno, ¿y por qué los sistemas operativos Unix o Unix-like no requieren de un antivirus? Pues precisamente por estos mecanismos de seguridad. Vamos a explicar qué es un virus. Un virus, por definición, es un programa que puede copiarse y ejecutarse a sí mismo. En un sistema operativo como Unix o propiamente en Unix, como usuario solamente puedes escribir en tu carpeta de usuario o en las carpetas en las cuales tengas permiso para hacerlo. No puedes ejecutar un programa que no te pertenezca o que no pertenezca a un grupo del cual formes parte como usuario. Entonces, si un programa llega a tu computadora y trata de ejecutarse a sí mismo y de copiarse en otro lugar, bueno, si ese otro lugar es un directorio del sistema operativo, pues inmediatamente se le va a negar el permiso para ser copiado en ese directorio. Hasta aquí con esta pequeña introducción. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Adonai Saucedo y pueden contactarme en este correo o bien a través de los comentarios del video. Muchas gracias por su atención.